Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Domitille Rendú. Ella es responsable de comunicación de la Alianza Francesa, y Lotario Areski. Él es diseñador de videojuegos. Con ellos vamos a platicar de una exposición muy peculiar que tiene prevista la Alianza Francesa relacionada con videojuegos que pueden ser distintos y sobre todo ayudar a promover la educación, la cultura y otro tipo de actividades. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Entonces, sí, exactamente, tenemos desde el lunes una exposición de videojuegos independientes franceses en la Alianza Francesa de Guadalajara, que está ubicada en el centro, o sea, en la calle López Cotilla. Y es una exposición que estará hasta el sábado mediodía. Entonces los invitamos a venir para que participen a los juegos. Y sobre todo tenemos la fortuna, el placer de tener a Lotario Areski, que es un desarrollador de videojuegos independientes y es franco-americano. Y él está aquí como curador de la exposición. ¿Qué características tienen los videojuegos? Bueno, para empezar, son videojuegos independientes, lo que quiere decir que son juegos hechos por equipos muy pequeños, de 1 a 20 personas en general, y con un presupuesto que es personal, ¿no? Precisamente independientes quiere decir que el equipo saca el dinero, pues muchas veces de su propio bolsillo, antes de conseguir un editor o algo por el estilo. Lo que caracteriza a los juegos independientes es no tener un editor, una publicación autónoma, de alguna manera. Claro, ¿y qué tipo de videojuegos son? ¿Cuáles son las temáticas? Exactamente. Claro. Bueno, las temáticas son varias, en realidad. Tenemos juegos dentro de la selección que son experiencias puramente estéticas. Puedo pensar en juegos como Sacramento o Nightwalk, pero también otros juegos de temas societales o políticos, como Bury Me My Love, que es un juego que habla de una inmigrante siriana que viaja hacia Europa, y nosotros jugamos como su esposo. Y lo que hacemos es hablar con ella mediante un chat, como si habláramos por WhatsApp con alguien, y le estamos aconsejando de manera a que haga las mejores decisiones dentro de su viaje, que finalmente pues es un viaje extremadamente peligroso, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en una posición de pues un poco pasiva, en la que solo podemos aconsejar, no podemos hacer realmente. Claro. Normalmente asociamos los videojuegos con el ocio o con la violencia o con la pérdida de tiempo. Claro. ¿Cómo hacer que esta herramienta se vuelva algo útil y que pues le deje algo a quien está jugando? Claro, pues esta es precisamente la ambición de la exposición S'il vous plaît, ¿no? El hecho de mostrarle a la gente que los videojuegos pueden ser otra cosa más que ocio, otra cosa más que entretenimiento o un pasatiempo, ¿no? El demostrar que los videojuegos pueden tener un aporte cultural y societal real e importante, y esto se hace por medio de temáticas que importan, ¿no? Que son polarizantes y polémicas. Claro. ¿Cómo se monta una exposición de este tipo? ¿Cómo? ¿Cómo se monta visualmente? ¿Cómo es? Visualmente, de hecho, creo que en la Alianza Francesa de Guadalajara, porque es la segunda edición, hubo una primera edición en la ciudad de Jalapa, de donde viene Lotario, pero es algo que hicimos gracias con la colaboración con la Escuela TEC de Monterrey, que nos prestaron computadoras, tabletas para poder montar la exposición, y también tenemos mamparas para todo para el aspecto de la escenografía, para explicar, como fichas técnicas para explicar de qué se trata cada juego y cómo jugar, sobre todo. Quien acuda a la exposición puede interactuar con Exactamente, o sea, invitamos al público
para que vengan a jugar. Hay las pantallas, hay los teclados y ellos hay mesas y sillas y ellos pueden interactuar, sentarse y ponerse a jugar. ¿Dónde queda la alianza o qué espacios sigue teniendo disponibles ahora que se la comió un poquito el desarrollo inmobiliario? En la plazoleta, en la Alianza Francesa de Guadalajara, tenemos la suerte de tener un espacio bastante grande, que es la plazoleta, y aquí se encuentra la exposición con todas las computadoras y las lámparas que hace la escenografía. Lotario, cuéntanos de tu videojuego o del trabajo que tú has hecho también. Bueno, yo de hecho he trabajado en 2 juegos que están dentro de la selección, Homo Machina y Californium, que son 2 juegos creados por el estudio Darjeeling, un estudio francés. Y estos juegos se inspiran los 2 en artistas. Homo Machina se inspira en un doctor alemán que se llama Fritz Kahn, que es el padre de la infografía y además tuvo la tarea de vulgarizar la medicina, de hacerle entender a la persona común y corriente cómo es que funciona su cuerpo a través de analogías mecánicas. Hizo ilustraciones del cuerpo como una fábrica y así hizo que la gente entendiera su trabajo. Homo Machina, además de presentar esto a los jugadores, también es un esfuerzo para darle vida de nuevo a este doctor, a este infógrafo, porque fue una de las personas que sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial por culpa del nazismo y sus orígenes judíos, entonces fue un poco olvidado por la historia. Esta es nuestra manera de redarle un poco de importancia. Claro, ¿y en qué consiste el videojuego? ¿Qué tiene que hacer quien juega? El videojuego es una aventura a través del cuerpo humano. Entonces se nos van a presentar rompecabezas que van a ser pues, una pantalla que va a representar uno de los órganos del cuerpo humano, el cerebro, los pulmones, el corazón, que están teniendo, por ejemplo, un pequeño mal funcionamiento y vamos a tener que corregir este problema mediante el touch. Es un juego para tabletas y teléfonos. ¿Y el otro juego en qué consiste? El otro juego se llama Californium y está inspirado en un escritor estadounidense muy famoso de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick, que inspiró películas como Minority Report o Blade Runner, que han sido extremadamente reconocidas. Y el juego se trata sobre la exploración de un mundo desestructurado. Nosotros encarnamos a un escritor que se llama Elvin Green y que va a empezar un viaje, una travesía a través de realidades alternas. Y pues a diferencia de Homo Machina, no es un juego de rompecabezas, es un juego de exploración en el cual nos movemos alrededor del mundo. Es un juego para computadora y vamos descubriendo ciertas anomalías en este mundo, que son cosas raras que suceden. Por ejemplo, una luz que empieza a parpadear. El objetivo del juego es instaurar una especie de paranoia en el jugador, en la cual no va a saber si lo que está viendo alrededor de él es normal o son anomalías de otras realidades. Claro. Es complicado desarrollar videojuegos de manera independiente, es decir, conseguir financiamiento, los apoyos y luego además la distribución, que supongo que también en esto hay implicaciones de pues mucho trabajo, ¿no? Claro, sí, producir un videojuego siempre es muy complicado. Seamos independientes o trabajemos con un editor o en una gran empresa, desarrollar un videojuego siempre es muy difícil. Y pues a esto aunado la dificultad de ser independiente, el no tener los recursos forzosamente para hacer esto como quisiéramos, pues lo hace más difícil, ¿no? Crea dificultades más que nada pues prácticas. Por ejemplo, un estudio de videojuegos establecido pues va a tener una oficina donde trabajar. Muchas veces los desarrolladores independientes pues se juntan en su casa y en su casa trabajan. Los lugares que pues no siempre son óptimos, ¿no? para el desarrollo. De hecho, hoy en la Alianza Francesa en López Cotilla vamos a tener una conferencia. Sí, una conferencia a las 7 en la Alianza Francesa de López Cotilla
es como invitamos a 2 otros desarrolladores de videojuegos mexicanos, es como una mirada cruzada entre Francia y México, y también para entender la situación actual del videojuego independiente y sus desafíos económicos, culturales, artísticos, etc. Entonces la gente que está interesada en esa temática, pues están invitados a ver. En la edición anterior, ¿cómo les fue? ¿Sí es un tema que atrae atención? Es que la edición anterior fue en la ciudad de Jalapa. Así es. ¿Qué tal les fue? Nos fue bien, nos fue bastante bien. Lo hicimos durante un periodo más largo, lo hicimos durante un mes en 3 sitios diferentes, para aquellos que conozcan el IMAC en Jalapa, el Centro Recreativo Jalapeño y un centro de gestión comunitaria en una colonia a las afueras de Jalapa. Y pues fue muy interesante porque tocamos públicos muy diferentes. Tuvimos alrededor de un público de 1.500 personas durante todo el mes. Y lo que hicimos fue hacer visitas guiadas con escuelas locales. Entonces pudimos pues hacer venir a secundarias, prepas, primarias. Claro. Cada vez más las universidades y las escuelas, incluso en educación básica, van incorporando el desarrollo de videojuegos como una alternativa de actividad económica a futuro. ¿Es viable? ¿Tú crees que es un mercado que Sí, dará claro para...? que es viable. Claro que es viable, sobre todo porque los videojuegos, aparte de abrir una puerta hacia la industria de los videojuegos, abren una puerta hacia el mundo de lo digital. Lo digital, que es algo que nos está, no es que nos esté invadiendo, es que ya está aquí, ¿no? Ya es imprescindible vivir sin lo digital. Entonces, estudiar desarrollo de videojuegos es entrar en este mundo, y si en algún momento pues ya no se quiere seguir trabajando en el mundo de los videojuegos, que sucede a menudo, pues es muy fácil irse a otras industrias. Porque ¿Y hay mercado? Es decir, ¿se puede competir, por ejemplo, con las grandes industrias desarrolladoras? Sí. O por lo menos comerles un poquito que permita ser viable y que sea una alternativa de vida. Sí se puede. Es un mercado ultra competitivo. Desgraciadamente es un mercado de excelencia en el cual hay que ser muy buenos para poder destacar, pero sí se puede. Cada tipo de juego tiene como su nicho, ¿no? Tiene su audiencia. Si bien los videojuegos AAA, que son como estas producciones hollywoodenses multimillonarias, pues llegan a la mayoría de la gente, los juegos independientes pues van a ir a interesar personas que son un poco más adeptas a los juegos, tal vez que conocen un poco más y que buscan experiencias un poco diferentes. Muy bien, Domitila, ¿nos recuerdas la invitación? Pues los invitamos en la Alianza Francesa de Guadalajara. La exposición estará hasta el sábado de mediodía, y también a la charla de esta noche con Lotario, Rodrigo y Ovidio, que nos va a platicar sobre la situación actual de los videojuegos independientes. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Domitila Rendú y Lotario Areski. Nosotros hacemos una pausa y regresamos, tenemos más